También damos gracias a Dios por las personas que se bautizaron. Vamos a darles un aplauso. Se bautizaron 57 personas el domingo pasado. Los que se bautizaron que estén aquí pueden pasar aquí al frente. Vamos a darle gracias a Dios por esa decisión tan importante de bautizarse. Mire, denles un aplauso. Ahí vienen para acá. Qué bueno, mire. ¿Quién más está aquí? Venga, los que se bautizaron. Aplausos. Ahora sí, extienda su bendición sobre ellos y diga conmigo: Padre, hoy bendecimos a nuestros hermanos por su pública confesión de fe. Gracias porque fueron sepultados y resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy, Señor, te damos gracias por su obediencia y porque los cielos están abiertos para bendición de una manera sobrenatural en sus vidas, y que muchos familiares de ellos, vecinos y amigos, conozcan a Jesucristo a través de la vida de ellos. Hoy los recibimos como parte del cuerpo de Cristo, tu iglesia, Vida Divina, aquí en Culiacán. Amén. Un aplauso. Los de la primera fila, denles un abrazo y dígales bienvenidos. Muchas cosas de Dios y Dios espera muchas cosas de ti. Amén. Felicidades. Muchas gracias. Otro aplauso para ellos. Bienvenidos. La palabra de Dios dice que la vida del justo, que es justificado por la fe, es emocionante. Dígale que es un lado. La vida cristiana es emocionante. Y luego le contéstele usted: y maravillosa. Es emocionante y es maravillosa. Tenemos que aprender a vivir esta nueva vida de una manera emocionante. Todos los días hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo que Dios está haciendo, que Dios está hablando, que Dios nos está enseñando, que está formando nuestras vidas. Y vivir en la vida cristiana, en la vida de Cristo, es emocionante. Y además de eso, es maravilloso saber que Dios está en nosotros, con nosotros y por nosotros. En nosotros significa vida. Con nosotros significa protección, ¿verdad? Que está alrededor nuestro, ¿verdad? En nosotros, por nosotros, con nosotros y por nosotros. Quiere decir que está intercediendo en los lugares celestiales por nosotros, ante el Padre Celestial, para que Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros. Vamos a dar un aplauso a Dios por esto. Toda esta vida emocionante y maravillosa tiene que ver con la experiencia que tenemos de recibir a Jesucristo como nuestro bendito Señor y Salvador. Al recibir el perdón de pecados, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor.
Dígale a la persona que está a un lado, así como si estuviera enseñando: Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Le pertenecemos a Él. Cuando pertenecemos y vivimos esta vida, entonces es una vida emocionante y maravillosa, porque no es la vida nuestra, es la vida de Dios a través de usted y de mí. ¿Sí? Hace unos días estaba yo preparándome para poder ir a una reunión que tenía a las 7:30, y estaba orando y esperando que pasaran unos 30 minutos para poder ir a la reunión, y de repente el Espíritu Santo me dijo: háblale a tu tío Alfonso, que está en Estados Unidos. Y dije yo: qué raro que esté pensando en mi tío Alfonso y que sienta la necesidad de hablarle. Y lo primero que pensé, dije yo: híjole, voy a tener que hablar y me va a costar un chorro la llamada, pero en fin. Y ya dije, bueno, luego le hablo. Y otra vez el Espíritu Santo me dijo: háblale. Y yo sé, cuando Dios da una orden hay que obedecer. Dígale al que está atrás: cuando Dios da órdenes hay que obedecer. Sí. La obediencia postergada es desobediencia. Dígalo conmigo: la obediencia postergada es desobediencia. Si tu hijo le dices: haz esto, y no lo hace cuando se lo dices, es desobediencia. Lo va a hacer cuando él quiere, entonces es un desobediente, aunque lo haga. La obediencia debe de ser en el momento en que se le dice. Entonces es un hijo obediente. Cuando Dios te dice algo, obedece inmediatamente, porque la obediencia postergada, la obediencia cuando tú quieres, es desobediencia finalmente, ¿sí? De manera que entonces agarré el teléfono y hablé. Y entonces me contestan en la casa y me dicen: tu tío está en el hospital hace 2 días, ya está por salir. Híjole, caray, no sabía. Entonces hablo al hospital y ahí me contesta una de sus hijas, y le digo: hablo porque hablé a la casa y me dijeron que estaban en el hospital. Sí, me dijo, aquí estamos en el hospital, mi papá se sintió mal. Él en enero cumplió 90 años y siempre ha sido una persona muy sana. Y entonces le dije: pásamelo, quiero saludarlo, porque Dios me dijo que le hablara y por eso estoy hablando. Y entonces ya me lo pasan y le dio mucho gusto y le dije: Dios te bendiga, tío, ¿cómo estás? Y me dijo: he estado un poquito mal, pero ya estoy bien. Yo creo que en unos 2 días o 3 días ya estoy dado de alta y me voy a mi casa. Me da mucho gusto. Vamos a darle gracias a Dios por tu vida. Quiero orar por ti y pedirle a Dios que te fortalezca y te bendiga. Entonces, bueno, pues oré por él. Le habían puesto el celular en su oído y él estaba ahí escuchando la oración y decía: amén, amén. Y cuando terminé de orar, el Espíritu Santo dijo: es que quiero que confiese a Jesucristo como su Salvador. Y le dije: tío, ¿quisieras hacer una oración a Dios junto conmigo? Y me dijo: sí, claro que sí. Y yo sabía perfectamente que él era cristiano desde su niñez. Y entonces le dije: vamos a orar juntos. Y le dije: repite estas palabras conmigo que vengan de tu corazón. Le digo: Padre, te doy gracias por Jesucristo. Y ahí a poquito dijo el: Padre, te doy gracias por Jesucristo. Y luego di: Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Y dijo: Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. Él perdonó todos mis pecados y tengo vida eterna por su gracia. Soy hijo de Dios. Amén. Amén, tío. Dice: gracias, hijo, gracias por haber hablado. Gracias, no te imaginas la paz que siento tan grande que hayas hablado conmigo. Y ya
me pasan a mi prima y me dice, oye, desde que estabas orando estaba temblando mi papá de arriba abajo, me dijo, emocionado tremendamente, llorando, y dice, muy contento. Qué bueno, le dije, Dios me pidió que lo bendijera y que hablara con él. Eso terminé yo de hablar con él a las 7:15 o 20 minutos. Él murió a las 8:45 y nadie se esperaba que muriera. O sea, 1 hora casi después de que habló conmigo, 1 hora y fracción, él murió. Y se quedaron todos así consternados porque nadie se esperaba que mi tío muriera. Pero Dios sabe el tiempo de cada quien. Y lo más importante que hay en la vida de una persona es reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay otra manera. Es lo más importante, es la seguridad de nuestra vida eterna con Él. Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje maravilloso y emocionante de saber que tenemos una vida eterna con Dios. Una vida maravillosa con ese Dios, toda gracia y todo poder, toda bendición. Hoy, mañana a las 10 de la mañana va a ser sepultado mi tío en los Estados Unidos, en San Diego. Y aprovechando que el hermano, el pastor Oswald está allá, él va a estar llevando el tiempo de llevar la palabra de Dios y dar gracias a Dios por mi tío. Y le estaba dando yo los antecedentes de lo que era el tío Alfonso Tellaeche para nosotros. Él no era tío porque fuera familiar, él era tío porque era el amigo, el hermano de mi papá desde la niñez. Por eso le decíamos tío. Y para nosotros era nuestro tío y todos ellos nuestros primos. Doy en esta mañana gracias a Dios por la vida de Alfonso Tellaeche, el güerito. Gracias a Dios por la familiaridad con que nos tratamos siempre. Siempre que venía a Culiacán, él decía, en lugar de decir Culiacán de mis amores, decía Culiacán de mis calores. Y no perdía oportunidad para venir a Culiacán. Y yo tengo presente en mi corazón que cuando mi padre ya no reconocía a las personas por el Alzheimer, él no dejaba de venir a verlo. Él era su hermano, su amigo. Aunque no lo reconocía, platicaba con él y luego le decía, y así platicaban sus anécdotas de la escuela primaria, de todas las cosas que hacían. Gracias a Dios por esa vida. El centro de toda esta grandiosa experiencia de ser un hijo de Dios, de ser un cristiano con una vida emocionante y maravillosa, depende totalmente de la persona de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. En nosotros, ¿verdad? Aquí usted ve un número de personas importante. Por el Día del Padre dejaron de venir algunos posiblemente. Somos un número de personas cada día más crecientes. Nosotros ya le hemos entregado la vida a Cristo y estamos para ayudar a otros a conocer a Cristo. Recibimos la bendición y transmitimos la bendición. Dígalo conmigo, recibimos la bendición y de lo recibido damos. No somos depósito. Dígale al hermano que está ahora sí al otro lado allá, dígale, no eres depósito, ¿verdad? Dios te llena para que te vacíes y te vuelvas a llenar. Y a eso se llama llenura del Espíritu Santo. O sea, nos llenamos y damos y nos volvemos a llenar y damos, y es una fuente de vida inagotable. Dígalo, fuente de vida inagotable Dios en nosotros. Así es como es la vida cristiana. Estamos convencidos de que Jesucristo vive hoy. ¿Quién puede decir amén? Y estamos convencidos y claramente que Cristo puede ser conocido por todas las personas que lo buscan. Puede decir amén. Amén. Y que pueden lograr una relación comprometida y amorosa con ese Dios todopoderoso
aquí en este tiempo, ahora. ¿Puede decir amén? Amén. Denle un aplauso a Dios por ello. Nos reunimos en este lugar porque queremos llegar a ser una gran familia compuesta de pequeñas familias. Muchas familias compuestas de pequeñas familias que se reúnen en grupos pequeños en casas y que durante la semana hay bendición de Dios y hay una experiencia con Dios alcanzando personas para Cristo. Nos reunimos para llegar a ser esos matrimonios que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Estar permitiendo que Dios haga su obra, que los esposos sean amables, tiernos, como padres y como maridos, que sean personas, ¿verdad?, que traten correctamente a sus hijos, a su esposa, y que puedan ser los sacerdotes de sus casas, que puedan ser esos hombres de Dios, que son los proveedores y los que traen la seguridad y el sacerdocio a la bendición de sus hogares, ¿verdad? Necesitamos también esas mujeres, ¿verdad?, que respetan a sus maridos y que los hijos respetan y honran a sus padres. Queremos lograr juntos como familia y como familias, lograr el propósito de poder vivir en paz con Dios y con los demás en la medida que se pueda. Queremos experimentar esa vida cristiana emocionante todos los días, no por la ausencia de problemas, sino por la bendición de permitirle a Dios ayudarnos en medio de toda necesidad y salir adelante con Él. ¿Puede decir amén a esto? Diga conmigo: Señor, gracias por tu bendición de todos los días, por tu provisión de todos los días. Gracias por nuestras familias. Gracias por los hijos, por los padres, por la esposa. Gracias, Señor. Hoy te honramos y te damos la gloria a ti. Queremos ser familias que viven felices. Familias que viven haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Cristo en todo lo que Él nos ordena. Con hijos que brillan por la presencia de Dios en sus vidas. Dígalo: hijos brillantes, no porque hablan muchos idiomas, y qué bueno que los hablen, no porque son unos excelentes alumnos, y qué bueno que lo son, sino brillan porque Cristo brilla en ellos, es la luz de la presencia de Dios en ellos. Otro aplauso a Dios, luz de Dios. La vida de Cristo hace brillar, nos hace accesibles, humildes, sencillos, dispuestos a toda buena obra. Hijos que honran a sus padres, que viven en obediencia y sujetos a la autoridad. Y todo esto es mediante el poder del Espíritu Santo que obra en cada uno de ellos y nos lleva de la mano a hacer el bien, hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Estudiamos y meditamos la palabra de Dios, escudriñamos las Escrituras, porque queremos llegar a ser personas que glorifiquen a Dios con nuestra manera de vivir, permitiendo que Cristo viva en nosotros, que podamos reflejar el amor de Cristo, la gracia y la misericordia de Dios en cada uno de nuestros actos. Por eso estamos aquí. Por eso dedicamos tiempo a relacionarnos. Por eso tomamos el tiempo de llevar el mensaje más maravilloso y más emocionante que puede existir sobre la tierra. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Nuestro Dios y Padre siempre tiene algo para nuestras vidas, siempre tiene algo para nuestra persona, algo que Él quiere que nosotros experimentemos hoy. Él es un Dios de formación. Tenemos que comprender esto. Tenemos que tener respuestas a las preguntas que tenemos o que teníamos, las preguntas que tienen las personas. Respuesta a la pregunta es: ¿por qué vivimos en este mundo? Y tenemos que tener una respuesta a eso. ¿Por qué vivimos en esta ciudad, en este tiempo y no en otro tiempo y en otro lugar? Tenemos que tener una respuesta para eso. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida?
tenemos que tener una respuesta a esta pregunta, porque eso le da seguridad, dimensión y estabilidad a nuestra vida. Tenemos que saber quiénes somos, para qué estamos aquí, qué es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo. En nuestra comunión con Dios de cada día, estamos caminando con un Dios verdadero, un Dios real que nos habla, que nos guía, que nos disciplina, que nos ayuda en todo momento. Y experimentamos esa mano de Dios de una manera tan sencilla como decir, háblale a tu tío. De esa manera. De manera que entonces el propósito de Dios para nuestras vidas, sin que importe mucho qué clase de personas sean, no importa qué clase de trabajo realices, la profesión que desempeñes, la raza, el color que tengas, no importa eso. Lo importante es si somos capaces de vivir conforme al estándar que Dios estableció en su palabra. Y si podemos hacer todas nuestras actividades honrando a Dios y sirviendo a Dios. Y esto no es de nosotros, es don de Dios en nosotros. Es una bendición de Dios en nosotros. De manera que tenemos que entender que el dinero no puede satisfacer la necesidad que tiene el hombre en su interior. La educación tampoco podrá satisfacer el vacío que las personas tienen de Dios. Tampoco el placer lo puede satisfacer, ni el éxito lo puede satisfacer. Lo único que puede llenar el vacío de una persona es Dios. Y ese lugar está preparado para el Señor, para nuestro Señor Jesucristo. Felicidades a los que se bautizaron. Felicidades y bienvenidos a una nueva vida, a una manera nueva, total y plenamente de vivir. ¿Sí? Nada en este mundo puede llenar el vacío que hay en la vida del hombre, porque la razón por la que vives frustrado o vives vacío sin saber qué hacer es que todavía no te has dado cuenta de que Dios, tu Creador, tiene un propósito en tu vida que satisface el vacío de tu corazón. Dios tiene un propósito en su corazón para tu corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y Él te da a cambio el de Él. Porque Dios tiene para ti grandes cosas, bendiciones grandes. De manera que entonces, Dios que es tu creador, Él te creó con un lugar que solamente Él puede llenar. Tiene un propósito específico para tu vida. Él nos ha diseñado desde la eternidad de esta manera. Él tiene un plan para tu existencia. Dígale al que está a un lado, Dios tiene un plan para nuestro existir. Dios tiene un plan para hoy. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Diga usted conmigo en voz alta, Dios tiene un plan eterno para mí, para todos nosotros. Amén. El éxito de nuestra vida está en realizar la obra de acuerdo al plan eterno que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, y es la bendición de nuestras vidas. Efesios 3:14, vea lo que dice Efesios 3:14. Dice la palabra de Dios, todos juntos, por esta causa, ¿qué? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el siguiente, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seamos plenamente capaces de comprender con todos los que nos reunimos en el 53, los que hemos sido llamados para ser santos, apartados para Dios, que podamos comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de experimentar y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Efesios capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Voltea al de atrás y a la persona de atrás y dile: Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Todos juntos el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, así mismo tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dígalo: las cosas que yo hago son designio de la voluntad de Dios, que estableció desde antes de la fundación del mundo. Denle un aplauso a Dios. Amén. Efesios 2:10, vean nada más qué bonita la palabra de Dios. Efesios 2:10, vean lo que dice Dios que somos. Dice, todos juntos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué? En ellas. Repítalo otra vez conmigo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó las obras en las que debemos de andar. No tenemos que andar inventando nada. Lo único que tenemos es que tener comunión con Dios y preguntarle qué es lo que vamos a hacer, que Él ya preparó. ¿Usted cree que Él no tenía preparado que el día miércoles de la semana pasada a las 6:45 hablara yo con mi tío? Claro que lo tenía preparado. Nadie sabía que él iba a morir al 8:45 de ese día. Solamente Él lo sabe. ¿Sí? Solamente Él lo sabe. Cuando estábamos cantando con mi mamá hace unas semanas que murió, mi mamá, estábamos cantando: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Dijo: ahí está Jesús. Y volteamos todos, dijimos: ¿qué? Ahí está Jesús. Y le dije a mi hermana: hay que despedirse de ella, porque ya vino el Señor por ella. Porque dice: y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén, amén. Dígalo conmigo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nosotros hemos pasado de muerte a vida.
el Señor viene, nos toma en sus brazos y nos lleva a un nuevo domicilio, mucho mejor que el que tenemos actualmente. ¿Puede decir amén? Denle un aplauso a Dios por ello. Lo primero que tenemos que comprender es que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que está totalmente relacionado con el hombre. Lo primero que tenemos es, no sé si se puede usar la pantalla aquí atrás. Dios tiene un plan eterno para ti, desde antes de que el mundo fuera. No hay. Dígalo en voz alta. Dios tiene un plan eterno para mí desde antes de que el mundo fuera. Esto es importante. Dios tiene un plan que es totalmente relacionado con el hombre. Este plan tiene un nombre, se llama el eterno propósito de Dios. El origen y el destino del hombre, el origen y el destino del hombre, así como el significado de su existencia, solamente se puede comprender a la luz de este supremo y eterno propósito de Dios. Vuelvo a repetirlo. El origen y destino, dígalo conmigo, el origen, a dónde voy, y el destino del hombre, así como el significado de su existencia, el vivir de cada día, solamente puede ser comprendido a la luz de este supremo y maravilloso propósito y plan de Dios para usted. Si usted no conoce el propósito eterno de Dios en usted, el supremo y eterno propósito de Dios, usted no sabe de dónde viene, usted no sabe a dónde va, y usted no sabe si lo que está haciendo tiene existencia eterna o no. Los que nos es revelado por el Espíritu, por gracia, y podemos comprender cuál es el supremo propósito de Dios, cuál es el deseo principal del corazón de Dios. Si podemos hallar respuesta a estas preguntas, tendremos una medida para evaluar todo lo que vivimos y hacemos. Imagínense, si usted sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, usted tiene manera de evaluar si su vida está conforme al plan de Dios o no. Usted tiene manera de evaluar si usted va caminando en el propósito de Dios o va por su camino, el camino de usted. Es importante que a la luz de la palabra de Dios podamos comprender con todos los santos cuál es el propósito supremo de Dios para nuestras vidas. Y tendremos una medida para poder evaluar todo lo que hacemos y la manera en que vivimos. Las personas viven por vivir y hacen lo que les da su regalada gana. Los cristianos no vivimos por vivir, ni hacemos lo que nos da nuestra regalada gana. Lo que hacemos es el plan que Dios tiene para nuestras vidas, conforme a la palabra y al llamamiento supremo de Dios para nosotros. Y nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y podemos evaluar lo que hacemos y lo que pensamos y lo que estamos nosotros recibiendo, si es de Dios o no. Porque tenemos una manera de medirlo y tenemos una manera de poder saber cuál es lo que estamos haciendo y si es conforme al plan de Dios. Además de eso, Dios puso su espíritu en el corazón del hombre, para que el espíritu le diga a su espíritu si usted va caminando en obediencia al plan maravilloso de Dios para usted. No me pregunto si lo que estoy haciendo es bueno o es malo. Pierdo mi tiempo. Lo que tengo que preguntarme es que si lo que estoy haciendo es conforme al plan de Dios para mi vida y para la vida de la iglesia. Porque por más bueno que sea lo que yo estoy haciendo, si no es conforme al plan de Dios, todas las buenas obras de usted y mías que no están en el plan de Dios para el propósito de Dios, son como trapos de inmundicia para Dios. No sirven. Es necesario
tener como primer lugar en nuestra vida, ¿verdad?, el conocimiento de este plan supremo. La razón primordial de la vida no es el hombre. La razón primera de nuestra vida no son el bienestar de nosotros. La razón primera no es suplir nuestras necesidades ni que seamos salvos. La razón primordial de la vida es que se cumpla el propósito de Dios hoy. Y el Espíritu de sabiduría nos revela este propósito. Que nuestro hacer y nuestro pensar de cada día sea conforme a la voluntad de Dios. Y por eso oramos, que tu voluntad en el cielo descienda a la tierra, para que todos hagamos tu voluntad y no la nuestra. El supremo propósito de la existencia de todo ser humano está centrado en conocer a Dios para poder entender el deseo del corazón de Dios, el deseo primordial de Dios y la intención suprema que Él tiene para la vida. Establecer su reino aquí y por la eternidad. Si lo que estamos haciendo hoy y lo que estamos viviendo hoy no tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas y por la eternidad, entonces no estamos viviendo de acuerdo al plan supremo de Dios para la humanidad y para usted y para mí. Todo es para la gloria de Dios. Dígalo, todo es para la gloria de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender en esta mañana. Abra su corazón y permita en esta mañana que Dios mismo por su Espíritu abra su entendimiento y le dé luz y revelación a través de lo que Dios está hablando. Yo no soy Dios. Yo estoy hablando el mensaje que está escrito y que Dios quiere para usted y para mí en esta mañana. Que entendamos que tenemos que vivir conforme al supremo llamamiento de Dios para usted y para mí. Y que esto llena nuestras vidas. Lo que no puede hacer el mundo, Él lo llena con su presencia. No hay nada que lo pueda suplir. Que Dios pueda revelarnos las Escrituras y que podamos nosotros experimentar la libertad gloriosa de ser obedientes a Dios. Cierre sus ojos y diga estas palabras junto conmigo, por favor. Padre celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vengo a ti en esta mañana, en este lugar, profundamente necesitado de ti, arrepentido por haber vivido hasta el día de hoy en pecado y en desobediencia a ti. Padre, creo con todo mi corazón que has entregado a tu Hijo Jesucristo para morir y pagar mis pecados. Y también creo que lo has levantado de entre los muertos para hacerlo Rey y Señor de todo cuanto existe por la eternidad. Jesucristo, te entrego mi vida para que reines sobre ella. Y te pido que tu Espíritu venga a mi espíritu para que seas mi Salvador. Padre, yo recibo esta bendición por fe en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a Dios por esa oración. Tuve una plática muy interesante y aprendí muchas cosas con una joven que no conocía, y Dios me bendijo a través de la vida de ella. Y le decía que Dios
nos hizo a su imagen y semejanza. Y esta es la primera verdad que debemos de entender. El hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. Dígalo conmigo en voz alta. Es el número 4. El hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. Eso dice Génesis 1:26. Escuche lo que dijo Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este versículo bíblico está bien claro, ¿verdad?, que el hombre tiene la imagen de Dios. Dios nos ha creado de manera diferente a toda la demás creación. Dígalo, soy diferente. No hay nada en la creación que se asemeje al hombre humano, a la humanidad. Dios nos hizo conforme a su propia imagen y semejanza. Si usted ve un guante, aquí tengo un guante en la mano, ahí está el guante tirado. ¿Para qué fue hecho el guante? No de béisbol, no, un guante. El guante fue hecho para contener una mano y debe de tener pues 5 dedos para que pueda usted meter su mano, y debe haber un izquierdo y un derecho. Un guante fue hecho con el propósito de contener ¿qué? Dígalo, el guante fue hecho con el propósito de contener una mano. Si al guante no le mete la mano, el guante no sirve para nada. Si el guante recibe una mano, el guante puede hacer muchas cosas. Pero si el guante no recibe una mano, que es para lo que está hecho. Si usted tiene zapatos, el zapato no fue hecho para ponérselo en las manos, ¿o sí? El zapato fue hecho para ponérselo ¿qué? En los pies. O sea que el zapato fue hecho para contener ¿qué? Los pies. Si están los zapatos ahí y no hay quien se los ponga, de nada sirven los zapatos, ¿verdad? Y luego ahí tiene zapatos que tiene arrumbados usted y que se le olvidó que hay aquí manera de poder regalarlo a personas que no tienen zapatos. Y después de muchos años se ponen los zapatos, y cuando se los ponen, ¡pum!, se abren los zapatos porque ya están viejos. Los zapatos fueron hechos para contener los pies. Y cuando usted pone los pies dentro de un zapato, entonces los zapatos tienen razón de haber existido, o por la razón por la que fueron hechos. Díganlo, los zapatos fueron hechos para los pies. Los guantes fueron hechos para las manos. ¿Sí? Ahora dígalo, yo fui hecho para recibir la vida de Dios, contener la vida de Dios. Un perrito no puede tener la vida de Dios. Un árbol no puede contener la vida de Dios. Yo fui hecho, usted fue hecho por las características que Dios le dio para ser usado para llenarlo de la presencia de Dios. Mientras usted no esté lleno de la presencia de Dios, perdóneme que se lo diga con mucho respeto, usted no sirve para nada. Hasta que usted sea lleno de Dios, usted tiene sentido para la vida y propósito para su vida, y tiene usted sentido de eternidad y propósito presente. Hasta que usted recibe a Jesucristo como Salvador. Conforme a la semejanza de Dios fuimos hechos, para contener a Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios porque nuestro propósito es contener a Dios y expresar a Dios. Diga usted conmigo, gracias Dios. Otra vez dígale, gracias. Qué privilegio tan grande. Para eso fuimos hechos. El hombre es como un vaso. Eso dice Romanos 9:21. Léalo conmigo, Romanos 9:21.
dice la palabra de Dios. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó desde antemano para gloria de Él? Usted tiene que tomar una decisión hoy en esta mañana, y usted tiene que saber algo muy importante en esta mañana. Usted es un vaso que Dios creó. Él es el alfarero y le dio forma de un vaso para contenerlo. Usted puede llenar su vaso de ira o puede contener un vaso de misericordia. El propósito es que el vaso tenga, el contenido de ese vaso sea de misericordia. Y cuando usted tiene la misericordia de Dios, quiere decir que el Cristo que perdonó sus pecados, por su misericordia vive en usted. Y usted se convierte en un vaso de misericordia. Y si usted no tiene a Cristo, usted es un vaso de ira. No tiene más que pleitos, insatisfacciones, inseguridad, y no sabe ni para qué está aquí ni por qué vino. Pero el Señor tiene hoy un propósito grande y glorioso para la vida de todos nosotros. Para hacer notoria, dígalo, fui creado para ser un vaso de honra, un vaso de misericordia, para hacer notoria, para que se vea, ¿sí?, la riqueza de la gloria de Dios. Amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Dios quiere llenarnos. Dios quiere llenarnos cada día, cada momento. Él quiere extender su misericordia y que ese vaso de misericordia sea un conducto de bendición para otros. Y conforme usted da misericordia, Él le da más a ese vaso, siempre rebosando de bendición. Dios quiere llenarnos y ser nuestro contenido, así como un vaso. Pudiéramos decir de esta manera: si un vaso está sucio, tiene lodo por fuera y lodo por dentro, si usted quiere vertir en ese vaso algo limpio y bueno, al vertirlo sobre un vaso sucio por fuera y por dentro, se contamina lo que usted vierte en él. Por eso el vaso debe ser limpiado. El pecado vino a ensuciar la vida del hombre, el vaso que Dios creó. Y el vaso que Dios creó, lleno de pecado por dentro y por fuera, solamente puede contener ira, producto del pecado. Puede contener celos, contiendas, pleitos, falta de amor, injusticia, vanidad, porque es de la misma sustancia con la que se ensució. Pero si usted quiere que ese vaso, que es su vida, sea llenado por el poder de Dios, la misericordia, la gracia y el amor de Dios, tiene que ser limpiado. Y Jesús murió en la cruz del Calvario para poder perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dígalo, Jesús murió en la cruz del Calvario para, con su sangre preciosa, pagar el precio de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta a estos hermanos que están aquí: ¿con qué propósito nos limpió y nos perdonó y nos limpió? ¿Con el propósito, levante la mano, con el propósito de que estemos limpios? No. ¿Con el propósito de llenarnos? Levante la mano si estamos de acuerdo. ¿Con el propósito de llenarnos de Él? Amén.
Porque Él quiere que sea usted un vaso que contenga la misericordia, el amor, la gracia y la bendición de Dios. Él tiene que limpiarnos. Él tiene que limpiarnos. Porque el pecado vino a ensuciar y el contenido es de ira, enemistad contra Dios totalmente. Pero ¿qué me dice si el vaso tiene un defecto? Los defectos representan las maldiciones. No es que esté sucio, es que tiene un hoyo, tiene un defecto. El defecto de un vaso es el pecado generacional que le es imputable como herencia de sus padres. A eso la palabra de Dios le llama maldición. La maldición no es el pecado que yo cometí. La maldición es el pecado que cometieron mis ancestros y que le dieron legalidad a Satanás para tenerme como un vaso perforado en que lo llenan y se desecha todo lo que viene ahí. Y entonces está vacío, deprimido, en una persona sin gusto por lo que hace. No tiene sentido para él la vida, no tiene nada, está vacío totalmente. Necesita resolverse el problema de la maldición para que el vaso sea restaurado, para que el contenido no se desperdicie. ¿Sí? Levante sus manos conmigo y diga: Padre, hoy en el nombre de Jesús, pedimos hoy que Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa, pague el precio de nuestros pecados y limpie nuestras vidas por fuera y por dentro, en el nombre de Jesús. Y hoy, con nuestras manos levantadas, pedimos que toda maldición que haya dañado nuestra vida y que no permita que sea llena de la misericordia y de la bendición de Dios, sea restaurada por amor de tu nombre y por bendición y gracia para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Dios. Amén. Dice: no sé qué le pasa a este. Va todos los domingos a la iglesia, lee la Biblia, pero parece como que se le entrara por un lugar y le saliera por otro lugar, porque no vemos un cambio en la persona esta. Está perforado. Alguien tiene que entender por revelación divina que esa persona tiene que ser desatado de toda maldición para que él pueda contener a Cristo. Para eso fue hecho. Una cosa son los pecados que cometieron mis padres y otra cosa son los pecados que yo cometí. Pero ahora, como cristiano, por andar en el mundo, nos ensuciamos de vez en cuando con las cosas del mundo. Por eso cada día nos presentamos delante de Él para que el sistema circulatorio, ¿verdad?, la sangre de Jesucristo, nos limpie de la contaminación de todos los días, para que nuestro vaso esté ¿qué? Limpio por su gracia. No se limpia por las obras, se limpia por su gracia. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y tenemos espíritu, alma y cuerpo. Dígalo, somos tripartitos. Diga conmigo en fuerte: espíritu con letra minúscula, alma y cuerpo. Fuimos hechos de esa manera, para contener a Dios, para contener a Dios en nuestras vidas. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada ser humano ha sido creado con el propósito de ser un vaso para contener la presencia de Dios por su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es sencillamente el cuerpo físico, lo de afuera, lo temporal. Pertenece al nivel de lo material y tiene contacto con las cosas en la esfera material y temporal. Es la parte superficial del hombre, el cuerpo. La mente
es la facultad mental y emocional que tiene el hombre. Dios le dio una mente y es la facultad mental y emocional. Pertenece al nivel de lo psicológico y tiene contacto con las cosas que son en la esfera mental. Mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, mi intelecto, mi capacidad de decidir o no. Esa es la mente. Y Dios nos dio espíritu. Es la parte más profunda del hombre. Pertenece al nivel espiritual y es el que tiene contacto con Dios, porque Dios es espíritu. Con Dios no tenemos contacto por medio de la mente. Con Dios no tenemos contacto por medio del cuerpo. Con Dios nos comunicamos y tenemos comunión por medio del espíritu que gobierna nuestra mente y nuestro cuerpo. Y así dice la palabra de Dios. El hombre es un espíritu que se expresa a través de un alma y vive dentro de un cuerpo. Dígalo conmigo en voz alta. El hombre es un espíritu que se expresa a través de un alma y vive dentro de un cuerpo. Si usted tiene problemas con el cuerpo, ¿a quién va a ver? Pues va a ver a un doctor. Y si usted tiene problemas en la mente, dice, ¿ese está loco? Si usted tiene problemas con el alma, si se la pasa llorando, si usted se la pasa deprimido, si usted se lo pasa, ¿verdad?, enojado, y por todo se enoja y por todo salta, usted tiene un problema con la mente. Usted tiene un problema psicológico, psiquiátrico, y usted tiene que ir a ver a un psiquiatra, a un psicólogo, a una persona que le ayude en la mente. Pero si usted tiene un problema, una necesidad en el espíritu, ¿a quién tiene que ir? Pues a Dios. Y Dios le arregla la mente y el cuerpo, porque Él quiere expresar el contenido de Dios a través de su mente y de su cuerpo. Y para eso le damos la entrada a la bendición de Dios, y el contenido de nuestra vida es Cristo, y entonces Él pone por su palabra en orden la mente y el cuerpo. Y es un proceso maravilloso de Dios. Tú y yo hemos sido creados para contener a Dios en nuestro espíritu. Esa es la verdad. Cierre sus ojos un momento en esta mañana. Diga en voz audible: Padre Celestial, tú me has destinado y señalado para venir progresivamente a conocer y vivir tu voluntad. Tu deseo es que yo sea un discípulo que percibe y reconoce claramente el eterno propósito que desde la eternidad has diseñado para mi vida. Padre, te agradezco por el Espíritu Santo que habita permanentemente en mí, siguiéndome a toda verdad, guiándome y anunciándome las cosas que han de venir. Padre, tú me has dado la mente de Cristo, y por eso mantengo los pensamientos, los sentimientos y propósitos de mi corazón ordenados a ti. Yo te alabo con todo mi ser, porque me has hecho un discípulo capaz de confiar, descansar completamente en la obra de tu Hijo Jesucristo, para poder entrar y disfrutar de todas las bendiciones del reposo de Dios en mi vida. Amén. Den un aplauso a Dios. Amén. Amados, usted empezó orando, pidiéndole a Dios que lo limpiara, y Dios escuchó su oración y lo limpió y perdonó sus pecados. Usted necesita creer esto. No es una obra de usted, es una obra del Espíritu. El Espíritu Santo le revela esta verdad. Y si usted hoy pidió perdón y recibió a Jesucristo, usted es un hijo de Dios por su gracia. Ahora usted tiene que empezar a caminar en una nueva vida con propósito de Dios. Y el Espíritu de verdad
es el que lo guiará a toda verdad siempre. Necesitamos comprender esto. Necesitamos entender para qué estamos aquí y saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, para poder tener una medida si estamos en el plan y propósito de Dios o estamos haciendo lo que nosotros queramos. Que Dios nos ayude a entender que hoy Dios le bendijo y que la oración que usted levantó al cielo fue escuchada y la provisión del cielo vino para usted en el nombre de Jesús. Ahora usted tiene que empezar a disfrutar de lo que Dios le ha dado, poco a poco, en un crecimiento espiritual, entregándose a conocer a ese Dios todopoderoso. Amén, amén. Den un aplauso a Dios por ello, amén.